y ahora su creciente presencia en las Maldivas, que es como un portaaviones. Es decir, del norte a sur de las Maldivas son 1.500 kilómetros. Y eso significa que, aparte de ser indefendible, la presencia de la Armada china en las Maldivas es una posibilidad de proyección de fuerza que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. No olvidemos también que aquí hay dos cuestiones muy importantes. China tiene dos almas. Una es el alma claramente comercial. La expansión y la influencia económica es fundamental para China. En los últimos años China ha hecho una muy inteligente estrategia comercial y financiera y de expansión, en el que iba a países con necesidades graves de financiación o de infraestructura y decía, deme usted acceso a estas materias primas o deme usted acceso a sus puertos y yo les financio a coste bajo siempre y cuando sean mis empresas y mis obreros los que lo construyan. Y al mismo tiempo tiene una muy buena oportunidad de mostrar las garras sin hacerlo ellos directamente a través de Rusia, pero al mismo tiempo esta guerra, esta agresión rusa en Ucrania, está causando problemas muy serios a una potencia económica esencialmente exportadora, porque no olvidemos que una de las graves consecuencias de esta crisis inflacionista y macroeconómica mundial no solo es el alza de los precios de los insumos de producción, que son gravísimos para cualquier productor, pero sobre todo para un país exportador. Un contenedor de 40 pies de Shanghái a Europa ha pasado de costar de 900 a 1.500 dólares el contenedor a 15.000 dólares. Claro, es que para un exportador es una tragedia. Y en consecuencia China dice, sí, yo le estoy enseñando al mundo que tengo una alianza con los rusos y de momento le estoy metiendo un correctivo a países que son mis adversarios o mis competidores, pero al mismo tiempo me estoy haciendo mucho daño a mi propia economía. El flanco sur, Gustavo de Arístegui, usted que lo conoce bien, ¿es retórica lo que recoge el concepto estratégico o hacen falta planes concretos para atajar las amenazas? Yo creo que es el gran problema, es la gran asignatura pendiente. Demasiadas veces los líderes de la Alianza Atlántica han sido países del centro, del este y del norte de Europa. Y han sido, yo creo, en mi opinión, y esta guerra de Ucrania ha venido a reforzar esa opinión, que los problemas estaban más hacia el este que hacia el sur. Pero los problemas del este van a ser constantes y ahora son acuciantes. Pero es que los problemas del sur no son constantes, son permanentemente acuciantes. Esa es la diferencia. Pero los hemos sufrido otros. Somos los países menos ricos de la Unión Europea, menos ricos de la OTAN, y hemos sido también los gendarmes para el resto de la Unión y para el resto de la OTAN. El terrorismo en el Sahel es crónico y no va a mejor, va a peor. La presencia de Wagner, los mercenarios rusos, y de Rusia en diferentes países no está ayudando a aplacar el terrorismo. Está impidiendo que las fuerzas occidentales, que estaban siendo eficaces, por lo menos para evitar que se propagase el terrorismo de Daesh y de Al-Qaeda, que sigue existiendo en el Sahel, están impidiendo que esa presencia sea eficaz. Y en consecuencia, Daesh y Al-Qaeda se están propagando hacia el norte y hacia el sur, contaminando de manera muy rápida y haciéndose además con el reclutamiento de muchos jóvenes que no necesariamente están ni siquiera radicalizados en el yihadismo. Con lo cual, francamente, creo que esta era una asignatura pendiente. Creo que nos hemos quedado un pelín cortos, pero bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno. Cuestiones en las que se involucra la OTAN, es novedad, lucha contra el cambio climático, dentro de lo que es el flanco sur, la inmigración, el uso de la energía como chantaje con sus precios, ciberseguridad, el espacio. La OTAN está abarcando ya, yo diría, desde un aspecto más político, todo lo que es la problemática actual. Es que todo eso que has mencionado forma parte de la geoestrategia. Bueno, y la innovación para no perder la superioridad tecnológica. Es evidente. Empiezo por lo último Sí. y vuelvo a lo primero. La superioridad tecnológica es evidente. Cuando uno está viendo la lista de las primeras empresas mundiales en materia de inteligencia artificial, que es la próxima revolución industrial, de las 10 primeras hay 7 chinas, una israelí, una americana y una europea.
esto nos tiene que hacer pensar. De la misma manera que en un momento dado, en los años 80, los chinos producían, por llamarlo de alguna manera, 10 veces más ingenieros que los Estados Unidos. Hoy ya no es así. Eso por una parte. Por otra parte está el hecho de que, por ejemplo, los europeos tenemos que subirnos al carro de la producción o del diseño, concepción y producción de un avión de caza de sexta generación. Porque si no, nos vamos a quedar fuera. Lo que la gente no se da cuenta es que el diseño y fabricación del Typhoon ha sido uno de los elementos que ha mantenido a Europa en la vanguardia tecnológica. Si Europa no consigue subirse al carro del avión de sexta generación, habremos perdido para siempre esa batalla. Y volviendo a lo otro que has dicho, el cambio climático, la inmigración, etcétera, etcétera, todo esto forma parte de la geoestrategia. El cambio climático fuerza migraciones masivas. Cuando deja de haber pastos para los pastores se mueven hacia donde hay granjas y se produce un enfrentamiento entre los granjeros y los pastores, como ocurrió ya en Estados Unidos en la expansión hacia el oeste. Pero es que además, como son de religión distinta, enseguida los genios que leen las cosas en Occidente hablan de guerra de religiones y no se dan cuenta que el cambio climático ha provocado esas migraciones y que tiene que ver con la falta de pastos y no con la religión. Y por último, está el problema del agua, que es que no lo ponemos siempre hemos dicho, y tú y yo esto lo hemos hablado mil veces, Cierto. que si hay una nueva guerra en Oriente Medio no será por territorio, sino será por agua. Y esta es una realidad que es cada vez más acuciante. Y por último, decir que el concepto de seguridad tiene que tener en cuenta que muchos de los países más afectados por estos riesgos hoy forman parte de esa lista que muy poca gente tiene en cuenta en la cabeza, que es lo que se llama en inglés MNNA, es decir, Major Non-NATO Ally, que son una lista de 30 y tantos países, socios, entre los cuales está, por ejemplo, Túnez, Egipto y Marruecos. Y luego Mauritania, porque ahí especialmente yo he estado en Nuakchot no hace un mes y la preocupación por la desestabilización, por la amenaza terrorista, pero también por la inmigración y sobre todo por la actuación de los mercenarios rusos de Wagner. Es un país además con salida al Atlántico y de una zona muy estratégica por debajo del Sáhara Occidental y es un país a cuidar y mucho, ¿no? Como hace ahora mismo la OTAN. Es que es uno de los países amortiguador y es un país muy grande, muy despoblado y muy complicado de controlar. Es decir, que hay unas posibilidades muy serias que la desestabilización provocada por traficantes de drogas, de armas, de seres humanos y de terroristas acabe afectando de manera extraordinariamente desestabilizadora a Mauritania. Y por lo tanto, Mauritania debe convertirse, como lo debe ser también buena parte de la costa atlántica del norte, incluyendo obviamente Marruecos, en una de las prioridades fundamentales de la Alianza Atlántica y me atrevo a decir también del concepto más estratégico de la Unión Europea. Terminamos, Gustavo de Aristegui. Reencuentro entre España y Estados Unidos. Hemos visto a Joe Biden muchas veces junto a Su Majestad el Rey. Yo creo que el Rey ha jugado el papel que le correspondía y no se ha visto de alguna manera aparcado, como se han aparcado al líder de la oposición o a otros dirigentes de la comunidad o del ayuntamiento, pero realmente la decisión de los Estados Unidos está clara, que a la hora de la verdad el aliado es España y donde pone los huevos es en la cesta española, no se busca otros lugares. Me vas a permitir que haga una referencia, antes de hablar de Su Majestad el Rey, de lo imprescindible que es crear entre los dos partidos principales de gobierno una seria política de Estado, de política exterior y política de seguridad. Para que cuando se produzcan los cambios de gobierno que son no solo inevitables sino deseables en democracia, los aliados principales de nuestro país y nuestros socios principales sepan que somos fiables esté quien esté al frente del gobierno. Dicho esto, una de esas garantías de la visibilidad de esa pervivencia, de esa persistencia, de esa constancia de una política seria en la que formamos parte como elemento fundamental de la Unión Europea y como aliado esencial de la Alianza Atlántica es Su Majestad el Rey. Y Su Majestad el Rey, como antes lo fue su padre, es uno de los pilares esenciales, por no decir el pilar esencial de la imagen de España en el mundo, y es un elemento
fundamental en la diplomacia y como gran embajador de España, que es el mejor y el más importante. Yo creo que es una bendición tener una monarquía constitucional. Me gusta repetir muchas veces que los países más ricos del mundo, más democráticos del mundo, más libres del mundo, más tolerantes del mundo, son todos ellos monarquías constitucionales democráticas. Uh-huh. Gustavo de Arístegui, diplomático, experto en relaciones internacionales, muchísimas gracias por compartir con nosotros el análisis de esta trascendental cumbre de la OTAN en Madrid. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias.